Mosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. San Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza vida nos da, tu alegría y tu amistad. Eres tú, eres tú, eres tú, el que nos lleva a Jesús. Tengan un buen día, ¿sí? El día de hoy el tema se titula El sabio que sabe e ignora. Y este tema lo encontramos en nuestro libro, ¿ya? Pero aquí vamos a hablar un personaje que se lo conoce como Confucio. ¿Y quién es Confucio? Pues Confucio era un pensador chino, procedente de una familia noble pero arruinada, que a lo largo de su vida él alternó periodos en los que ejerció como maestro, con otros en los que sirvió como funcionario del pequeño estado de Lu, que se situaba en el noroeste de China. Durante la época de fragmentación del poder bajo la dinastía Chu, Confucio, podemos identificar que Confucio nació en el año 28 de septiembre, en la fecha 28 de septiembre del año 551 a.C. en el estado de Lu, que quedaba en el noroeste, o queda en el noroeste de China. Además, Confucio. Su nombre completo es Confucio. Bueno, y su ocupación era un filósofo, un escritor y un profesor. Bueno, hablando un poquito más sobre la vida de Confucio, Confucio fracasó en sus intentos para atraerse a los príncipes, limitándose así su influjo en la vida de aquel. Aquí la importancia de este personaje es que procede de la difusión posterior de sus pensamientos, conocidos como confucianismo o como confucianismo, que es un contenido fundamental en sus entrevistas. Hablemos sobre el confucianismo, ¿sí? El confucianismo es fundamentalmente una ética y no una religión, pues apenas hay en él mención de la divinidad, ya que Confucio rehusó, ¿sí? Él rehusó especular sobre el más allá. Aquí se habla sobre el sentido que es un graso error relacionar su figura con los fundadores de las grandes religiones o de las grandes religiones, ¿sí? Aquí hablamos sobre Buda, Jesucristo y Mahoma, ¿sí? Que se los conoce, bueno, Jesucristo es otra cosa, ¿sí? Para los creyentes, pero hay personas que creen en Mahoma o creen en Buda, ¿sí? Son seres, bueno, que manejan otras doctrinas religiosas. Continuamos con la vida de Confucio, ¿sí? El centro de las preocupaciones de Confucio fue la moral, tanto por lo que era respetar a las orientaciones de las conductas como las normas del buen gobierno. Dicha moral, basada en el altruismo, la tolerancia, el respeto mutuo y la armonía social. Además,
el cumplimiento del deber. Ya, esta constituía en realidad una sistematización, ¿sí?, de ideas presentes en la cultura china, razón por la que se difundió con facilidad y contribuyó a modelar la sociedad. Política y las políticas chinas sobre una base común también. ¿Ya? Esto se trata en secuencias de un pensamiento observador. De hecho, así lo presentó Confucio, situando en el pasado la Edad de Oro, que habían imperado los buenos principios a los que los chinos debían regresar. Confucio, además de esto, reforzó la importancia de lo que es la familia tradicional en la sociedad china, al insistir en el respeto de los hijos a los padres y en la obediencia de las mujeres a sus maridos. También reforzó algo que es la sumisión del pueblo a las autoridades, aunque rechazándose la tiranía, eso sí. Los súbditos debían también ser obedientes al soberano, ya que en ese entonces el Estado insistía para buscar el bien de los gobernantes, pero por la misma razón, los gobernantes debían gobernar según rectos principios éticos, aplicando el ejemplo de moral y no la fuerza. Confucio también soñaba con el regreso a un pasado idealizado en el que el emperador, sabio y bondadoso, que es el Hijo del Cielo, gobernara y fuera obedecido como un padre por sus hijos, y un clima general sería de paz y de orden. Además podemos agregar algo de Confucio, que Confucio creía en la existencia de un orden cósmico perfecto que debía ser imitado en los asuntos humanos, tanto en la armonía de la tierra como en el cielo. Fuerza inteligente que gobierna al mundo. Además de su talento netamente conservador, el pensamiento de Confucio tenía un potencial innovador, en la medida que insistía que ese gobierno moral y bienhechor proclamaba que la nobleza no procedía del nacimiento, sino de la superioridad moral, y dejaba abierta la puerta a la rebeldía contra los gobernantes inmorales. Quizá por ello sus ideas no fueron aceptadas por los dirigentes de la época. Es que en ese entonces las cosas eran muy rígidas, ¿sí? Mientras que se iba extendiendo entre el pueblo llano, perseguido infructuosamente durante la época de la dinastía, que esto es en el año 221 y 206 a.C. El confucianismo o el confucianismo, se convirtió en la filosofía del Estado oficial bajo la dinastía en el año 206-220 a.C. Desde entonces, el sistema de selección del personal al servicio del Estado mediante oposiciones convirtió el estudio del pensamiento de Confucio y de sus seguidores en uno de los pilares de la formación de un hombre culto, porque Confucio lo que quería era algo basado en los valores, ¿sí? Porque también aquí abrían a las puertas de la burocracia y de la promoción social.
Otro dato también que tenemos es que esta doctrina moderada y fuertemente anclada en la mentalidad tradicional ha marcado la ética dominante en China, al menos hasta el comienzo del siglo XX, y su influencia sigue siendo perceptible, ¿sí? Hasta en nuestros días. A pesar del esfuerzo de autoridades comunistas por erradicarlas, su influencia se propagó también a Japón, a Corea y Vietnam, como parte del influjo cultural que en términos generales ha recibido en otros países vecinos de China, ¿sí? Es por eso que, si nos damos cuenta, que la cultura oriental tiene un sentido más moderado que la de nosotros, ¿sí? Nosotros somos un poquito más rebeldes o más sin control, en cambio ellos manejan un orden. Entonces creo yo que es basado a eso, a sus idealistas y a sus principios, y uno de ellos es las teorías que basaba el filósofo Confucio, ¿ya? Ahora, como actividades tenemos las siguientes, ¿sí? Luego de haberte relatado toda esta historia de Confucio, vamos a contestar las siguientes preguntas, que son: ¿quién era Confucio? ¿Sí? Acuérdate, Confucio era un filósofo. Otra pregunta es: ¿cuál fue el aporte de Confucio? Siguiente: ¿qué dijo Confucio? Y otra: ¿qué inventó? ¿Sí? Esas son las actividades del día de hoy. Ahora, te doy las gracias por atenderme este día de hoy en tu casita, ¿sí? Por medio de esta clase, y nos veremos el día de mañana.